Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Karen Nichols es una destacada líder en comunicaciones con más de 20 años de experiencia en la creación de reputación para marcas a través de relaciones públicas, marketing experiencial y estrategias de advocacy. Es la fundadora y Chief Storyteller de Trama, el primer laboratorio de storytelling estratégico en México, donde ha liderado proyectos para marcas muy importantes como el Palacio de Hierro, Coca-Cola, American Express y Banyan Tree Group. Karen es nuestra invitada en este episodio de Be In. Pues estamos en la temporada 7. 7, número mágico, con grandes invitados y invitadas. Y bueno, ya escucharon quién nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Karen, gracias por estar aquí. Ay, gracias, Vane, por recibirme. Admiro muchísimo tu trabajo con Be In. Y es verdad, un orgullo estar aquí sentada en esta silla amarilla, preciosa, para conversar contigo acerca de todo lo que tenemos que hablar hoy. La silla discreta le llaman. Es la silla discreta y bueno, en Be In hablamos de todo. Usamos de pretexto que estás festejando el 5º año de Trama. Y hay muchas historias que contar por ahí. Hay que empezar por el principio, como bien dicen. ¿Qué es lo que te llevó a crear Trama, a llegar a Trama? ¿Cómo fueron esos pasitos en tu carrera? Porque para quien no lo sepa, eres venezolana, ya mexicana. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó? Ay, Vane, es una historia muy linda. Llegué con 2 maletas, mucho miedo, pero también mucho ímpetu de hacer las cosas diferentes. Cuando salí de Venezuela en aquel momento, yo decía, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Que regrese a casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no experimentar? ¿Por qué no aventarme a un nuevo trabajo? ¿Por qué no aventarme a una nueva cultura? ¿Por qué no aventarme a hacer cosas que en aquel momento no podía hacer dentro de mi contexto familiar, universitario, recién graduada y también de recién empezando en este mundo profesional, laboral y tan competido como lo son las comunicaciones, ¿no? Entonces, sí, claro. Es una historia muy linda porque me vine con 2 maletas, empecé una nueva chamba, liderando comunicaciones para un corporativo muy importante aquí en México, y ahí fui dando paso a paso lo que fue construyendo lo que hoy en día es mi carrera, ¿no? Y México fue muy importante para aventarme a dar ese paso, porque México es tan rico en cultura, tan rico en historias, tan rico en todo lo que se hace a nivel de entretenimiento, que era un no-brainer. Entonces yo me lancé al vacío y dije, why not? Y aquí estoy, mira, después de 1000 años después. 1000 años después, que suenan como, o sea, literal, como si hubiera pasado ayer. Y llegaste con esa esperanza, que creo que cuando uno cambia de país, deja atrás la familia, amigos, y tienes que volver a construir todo, porque no era nada más la vida profesional, es la vida también personal. Y luego esos huecos de dejar atrás familia pueden transformarte y dejarte vacíos de pronto en tu vida profesional, cosa que no pasó. Uh-huh. Porque te has convertido en una de las líderes del storytelling, de las líderes de comunicar, de hacer relaciones públicas, que todo eso ha cambiado. Y me imagino que tuviste etapas y debe de haber algún episodio que esté muy marcado que te haya llevado hasta llegar aquí. Porque, ok, las 2 maletas. Una gran chamba, una gran oportunidad. Tu talento de por medio, porque te trajeron a otro país por tu talento. Entonces, ese peso también incluido, ¿qué es lo que te hizo de pronto decir, ok, ya aprendí lo que tenía que aprender aquí, o mi tiempo se acabó, que luego hay que tener hasta honestidad para saber cuándo irnos? Honestidad y humildad, Vane. Porque cuando uno es humilde, uno entiende que hay más allá, uh-huh, fuera del corporativo, para aprender, para experimentar y para también relacionarte y poder agregar valor. Uh-huh. Y yo creo que ese fue mi brinco más importante. Al llegar a México me encontré con la soledad, pero también me encontré con la oportunidad. Y aproveché esa oportunidad para que ese salto al vacío me posicionara y me pudiese como ubicar en ciertos contextos, uh-huh, en donde podía innovar, en donde podía proponer cosas nuevas, pero también podía reinventarme como persona. Okay. Entonces tú lo hablaste muy bien, o sea, lo profesional fue clave, uh-huh, pero también lo personal, porque madurar, construir, empezar desde cero en un país que no es el tuyo, uh-huh, a los 26 años. O bebé sea, lejos de casa. Totalmente. Y pues bueno, una bebé, por decirlo así, con mucho ímpetu y muchas ganas, uh-huh, pero sí desarraigada.
Entonces fue arraigarme en una nueva cultura, entender el contexto y sobre ese contexto encontrar la oportunidad. Y qué mejor oportunidad que contar historias de cómo fue ese proceso, de cómo fue la construcción de las marcas que en aquel momento lideraba, de cómo fue la construcción de equipos, Vane, porque no estaba sola. Marcas. Exacto, probablemente estaba sola en lo personal, pero no en lo profesional. Grandes marcas, grandes historias detrás de esas marcas y grandes equipos que trabajaron conmigo en la construcción de esas marcas. Y equipos muy distintos, ¿no? Muy porque distintos. eran de diferentes nacionalidades también. Nacionalidades, backgrounds, niveles de experiencia. Entonces fue como desde mi liderazgo, que también se estaba construyendo y reposicionando en otro país, Claro. pude entender, o sea, la magia, como dices tú, de encontrar lo mejor en cada quien. ¿Cuál es ese brilliance que trae esta persona, que trae Juan, que trae Carlos, que trae Carmen, para hacer los equipos súper robustos y a través de esos equipos encontrar la manera de contar historias auténticas, que es lo que queríamos hacer a partir de las marcas. Y acabas de decir algo que a mí me parece una de las grandes habilidades para un líder. Saber distinguir lo diferente de cada equipo, lo diferente de cada persona, lo que te va a traer, porque todos somos seres individuales, todos tenemos diferentes motivaciones, diferentes objetivos, diferentes formas de hacer las cosas. Y si un líder le dan el foco a saber cómo hablarle a cada uno, creo que ya tienes el camino ganadísimo. Sí, es parte del camino. O sea, entender, no solo entender a tu audiencia cuando estás comunicando, sino entender a tus equipos que te van a llevar inicia por ahí, ¿no? al éxito y a la conexión con esa audiencia. Entonces, si tú entiendes las fortalezas, lo que yo le llamo el brilliance, esa magia de cada quien, lo sabes motivar, lo sabes unir y formas este patio de juegos, como dice mi director creativo, un poco en donde no hay miedo al fracaso, en donde todos somos escuchados, en donde la creatividad no es individual, sino es colectiva, llegas al otro lado y trasciendes, porque cuando tienes un equipo que se siente confiado, que siente que confías en él, que hay un espacio para poder experimentar, para poder equivocarse. Te sueltas más. Te sueltas más, exacto, te sueltas más y arriesgas más. Y en el riesgo está la innovación. Entonces, sin esa innovación tan importante, no trasciendes y no evolucionas y no te conviertes en el mismo producto usual que tus audiencias están acostumbrados a ver. O sea, trasciendes y evolucionas. Y creo que eso ha sido el éxito de los proyectos que hemos hecho con estos equipos, el éxito de mi emprendimiento, 15 años después de estar en este corporativo. Pero ¿no? son músculos que tú ibas desarrollando, porque cuando estabas con las marcas, y ve qué importante, aunque sean marcas de renombre, el innovar hace que tengan esa permanencia. Entonces lo supiste detectar desde que trabajabas con ellas, antes de emprender tal vez. Y cuando decides separarte del corporativo, que eso siempre me encanta preguntárselos a los que emprenden, porque al día de hoy, nunca digan nunca. Al día de hoy, yo considero que no tengo ese espíritu emprendedor. Y mira que soy aventada y tú lo sabes. Pero como que sí me gusta tener el colchón corporativo, sí me gustan las grandes empresas, sí me gusta esa parte. ¿Cuál fue ese parteaguas? ¿Qué tal? Y hasta me acerco a su espacio. Es que me emociona mucho. El día que dijiste, ya terminé mi ciclo aquí, puedo dar más contando estas historias, innovando, metiéndome a algo nuevo. ¿Cuándo fue el día donde dices, decido emprender? Yo creo que ese momento llegó cuando un poco me sentí topada y me sentí un poco limitada en mi espíritu creativo. Okay. O sea, creo que los corporativos te dan esa seguridad y te dan esa posibilidad de tú poder construir en un safe zone en donde estás respaldado, etcétera. Dar el brinco al emprendimiento no solo requiere esos guts, esas agallas, ese drive, es un sino también distinto. requiere una motivación de querer, en mi caso, trascender y poder exponenciar mi creatividad hacia otras industrias. Yo me quería probar, Vane. Okay. Yo quería probar si todo esto que yo había creado dentro de ese safe space, dentro de ese espacio seguro, también podría funcionar fuera del mismo, con otras industrias. Yo trabajé en la industria del alcohol millones de años, como sabes. Entonces, me preguntaba si realmente ese know-how, esos conocimientos,
todo ese network que yo traía se podía aplicar a otras industrias. Y me empecé a sorprender cuando yo todavía seguía en el corporativo y había gente que me buscaba y me decía, oye, pero dame tu point of view de esto. Oye, ¿por qué no me haces una consultoría por fuera, siendo que esto no es non-compete? O sea, esto no compite para las marcas con las que tú trabajas. Oye, Karen, esto, conéctame con esta persona, etcétera. Entonces, yo me di cuenta que más allá de esa trayectoria profesional, también yo había construido una trayectoria humana, que esa trayectoria humana iba mucho de el human to human, ese modelo de conexión en donde yo podía ser un ente conector entre las personas. Claro. Entonces, cuando yo vi el poder de eso y cuando vi que todo se estaba moviendo muy hacia eso en términos de contenidos, en términos de experiencias, en términos de plataformas, porque creemos más en las historias que te las cuentan personas reales y son historias reales, pues yo dije, pues mira que hay una oportunidad. Si yo puedo hacer hay un huequito ahí grande. Exacto, si yo puedo hacer ese enlace, no solo de ese background que yo traigo, sino de contar historias reales de personas reales y además conectarlas, esto puede ser una razón de yo crear un negocio, y no solo un negocio que represente una oportunidad de negocio y una oportunidad de empleos, algo próspero, de crear un equipo, etcétera, sino una oportunidad con la que yo pueda conectar mi propósito. Con la que yo pueda conectar mi propósito y mi propósito de movilizar gente hacia el bien común, de crear comunidad hacia el bien común, de crear historias hacia el bien común. Entonces, por eso hoy en día ves grupos de mujeres que hemos armado en la agencia, ves grupos de emprendedores que hemos soportado, vemos causas sociales que hemos también apoyado a través de los hoteles que llevamos. Entonces, es el sentido de trascendencia y unidad. De trascendencia, unidad, comunidad con propósito. Amo. Va muy por ahí. Grandes valores. Grandes valores. Y cuando yo me di cuenta que yo podía promocionar esos valores y podía hacerlos más fuertes a partir de mi propio espacio, fue que decidí el segundo salto al vacío. Entonces mi historia se trata un poco de esos saltos al vacío. Y así se los describí a mi equipo cuando teníamos un offsite hace poco. Entonces les decía, mire, mi primer salto al vacío fue decir, me voy a México con las 2 maletas, dejar a casa. Es el primerito. El segundo salto al vacío fue, bueno, ya no trabajo solo con México, sino con Latinoamérica. ¿Cómo me pongo a ver qué pasa fuera de estos países latinoamericanos? ¿Qué está pasando en Escocia, en Londres, cuando formé parte de equipos globales? Claro. Y luego llego y también el salto al vacío en lo personal. Y aquí te lo cuento, Van, en lo personal implica también mucho en lo profesional. El salto al vacío cuando me divorcio, el salto al vacío cuando tengo una segunda, tercera pareja, luego todo eso en paralelo a un emprendimiento, el salto al vacío cuando entramos en la pandemia, al año del emprendimiento. Entonces son saltos, pero de esos saltos vas aprendiendo y te vas haciendo más fuerte. Lo importante es atreverte y tener el músculo del atrevimiento, de la innovación y de la creatividad e inclusión siempre por delante. Pero también mucho trabajo interno. Mucho. O sea, porque los grandes líderes, y más con unos cambios tan constantes que ahorita tenemos, porque bien lo dijiste, o sea, te fuiste aventando al vacío, pero además vino una pandemia, algo que no puedes controlar por ninguna forma, algo que no estaba en tu planeación de ninguna manera ni en la de muchos. Y aún así, uno se va transformando, te vas reinventando, pero sí tiene que ver mucho con esa conciencia interna. Totalmente. ¿Tú haces algo en especial para tener esa conciencia interna? Mira, yo creo que mientras todo esté alineado al propósito y al fin último, que es energizar a las personas para que dentro de todos los cisnes blancos podamos siempre encontrar el cisne negro y podamos trascender. Ese es parte de mi gran propósito en mi carrera y se alinea mucho a la parte personal también. Ya estamos del otro lado. O sea, siento que si yo vuelvo a ese centro, vuelvo a mi energía, también elijo en qué invertir esa energía. Claro. Y eso va desde proyectos hasta clientes, porque obviamente hay clientes amados. Luego está el otro lado que las agencias no cuentan necesariamente, que son los clientes tóxicos, pero que existen. Existen y uno va sabiendo cuándo ya decir que no, cuándo aceptar un proyecto y cuándo no. Total, y cuándo se cierra también un ciclo, porque hay clientes adorados, pero dentro de esos clientes adorados creas grandes historias, creas grandes proyectos, pero llega un punto en donde cambian los equipos,
equipos, cambia la energía, cambia todo, entonces decides cuándo es el momento también de parar. Y creo que si cuidas esa energía, si cuidas a tus equipos dentro de ese proceso, pues vas renovando, vas cambiando acorde a lo que eres y no te desgastas. Muy bien, ¿no? pero saber parar. Saber Luego parar. no sabemos parar. Y decir que no. Saber parar y decir que no. La Es súper importancia del importante. no. La importancia del no, Vane, porque Sí. puedes estar en un emprendimiento, pero a ver, si tu fin último es ser true to yourself y muy claro y muy honesto con lo que quieres como proyecto, Sabes que sabes proyectos decir que van no. contigo. sabes decir que no. Sí, Y eso claro. aplica para todo. Porque luego podemos confundir claro, estoy emprendiendo, que vengan todos los proyectos porque necesitamos, me voy a ir a lo más burdo, que no es burdo porque son personas. Claro. Tenemos que pagar nóminas, tenemos que tener ingresos, tenemos que, para poder crecer, tenemos, y se vuelve una lista interminable de tenemos. Sí. Pero si tú pierdes el objetivo, que es, me parece primordial lo que acabas de decir, y te pierdes tú, no importa si llegan 100 proyectos. Como son proyectos que a lo mejor tú no querías porque no van con el eje y con tu empresa, Totalmente. se vuelven esos clientes tóxicos. Se Totalmente. vuelve un desgaste de ¿por qué Es estoy una aquí? congruencia con los valores al 300%. Si los valores del cliente o inclusive los valores del team member dentro del equipo o los valores de la agencia no coinciden, ahí no hay magia, como dices tú. O sea, No tiene hay que haber magia. magia, tiene que fluir. Sí, sí. Tiene que ser algo orgánico en donde todas las piezas contribuyan. Y de verdad sobre se todo- estropean las cosas. Claro, y sobre todo en espacios creativos en donde debe existir la confianza. Porque Mm. si no existe la confianza en el espacio creativo, terminan siendo ideas forzadas, terminan siendo ideas netamente comerciales. Y eso no conecta hoy en día. Y esa es la magia también del storytelling, esa es la evolución del storytelling, en donde la Quiero magia saber tiene de que esa que evolución. crecer. La evolución, Vane, viene de cómo vemos también que se están transformando los formatos. Ya las ¿Cómo ha cambiado la RP desde que empezaron? Totalmente. Y por eso yo creo que al salirme del corporativo yo dije, ¿cómo hago un proyecto en donde donde no seamos la agencia tradicional de PR? No somos los convocadores, no somos, como le dicen aquí, que me da muchísima risa, los canaperos, que te llenamos el evento de canapero. gente y rueden los canapés, Sí, etcétera. exacto. No, o Yo sea, decía, ajá. ¿qué frase utilizaba antes? El relleno de lujo, Sí. relleno, something like that. Something Ajá. like that, que se ve mucho todavía. Yeah. No somos los de solo el comunicado de prensa, no somos los de la conferencia y that's it. Tiene que haber una historia y una idea poderosa Sí, sí. que conecte y que ya una vez que conecte con lo emocional, que genere emoción, que genere empatía con lo que está sucediendo allá afuera para tu audiencia, dentro de un contexto cultural relevante, ahí es donde trascendemos. Pero ojo, ahora tenemos que trascender en los nuevos formatos, porque estamos tan saturados en la era digital, que es una historia por acá, otra te llega En por acá, te todos estás lados nos llega bañando, atención. otra historia, en todos lados Ujú, ujú. está dividida y segmentada nuestra atención. Entonces, ¿cómo trasciende el storytelling? Cuando se adapta a nuevos formatos, cuando es creativo, cuando es empativo y cuando llega de manera emocional Sí. a las audiencias. Esas conexiones, sí, sí. Conexiones emocionales que vienen hoy en día muy de gente real con historias reales. Ese es el enfoque human to human que yo creo que va a seguir vigente a lo largo del tiempo, porque ahorita con todo este tema de la inteligencia artificial, con todo este tema de la transformación digital, sí, va a haber formatos que se van a transformar y que nos vamos a adaptar a esos formatos, pero nada como una historia humana, real y poderosa que conecte contigo, con Y bien tu contada. contexto, Yo y ahí bien sí te voy a contada. interrumpir porque puede ser Claro. la mejor historia de amor, la mejor historia de empresa, no sé qué. Si se cuenta mal, híjole, ahí sí nos vamos como 8 pasos atrás. Total, amiga. Y si se cuenta mal y si se cuenta forzado, diría yo, porque no hay nada peor Exacto. que una historia forzada. O sea, si nos duele la cabeza cuando nos ponemos estos ponytails súper fuertes Y con te la haces liga y te deja así De ojo súper... rasgado. Exacto, ojo rasgado, que pareces así como con el botox súper Sí, top. sí. Igual son las historias, no puede haber una historia formada porque cae en lo comercial y no conecta. Claro. Hoy en día las nuevas generaciones, las nuevas audiencias tienen que conectar y por eso es tan importante entender el contexto, entender la relevancia cultural, fluir con él, meterse en esta ola y en este barquito de lo que es relevante. Que si funciona, que no. Exacto. Y ya ahí es donde
viene el aha moment. Pero en donde ese conecta. aha moment también tiene que ver en la forma de trabajo, porque el cliente debe de ser también, o sea, creo que es como una sinergia entre ambos, porque ustedes se vuelven uno mismo durante ese proyecto y en el momento que ellos te buscan como agencia, tú los aceptas, creo que debe de haber honestidad de ambas partes. ¿A qué voy? En que de pronto los clientes, si no saben comunicar realmente lo que quieren, ahí te la vives en, a ver, la siguiente presentación, no, es que la siguiente, cuando puede ser muy claro, mi objetivo es tal, sea el que sea, ¿eh? O sea, puede ser cambiar el mundo o puede ser algo de vender más, me da idéntico, pero te tienen que contar bien cuál es ese objetivo, ¿correcto? Totalmente, Vane. Y ahí es donde viene también la alineación de expectativas, porque nosotros somos muy transparentes en decir, ok, dentro de tu macro objetivo de comunicación, el storytelling, el conectar con las audiencias en formatos creativos como los que hacemos, audiovisuales, textuales, experiencias experienciales. Acabas de estar en la experiencia que hicimos para American Express. Y que se sigue hablando a través de las semanas. Se sigue hablando y tiene un contexto de storytelling importantísimo en donde desde el día 1, en el que nos reunimos con la marca, estamos trabajando en el contexto y en cuál es la historia que queremos contar, ¿no? Entonces ahí tienen que estar claras las expectativas. Esto se puede contar a través de un hilo conductor que nos lleve a todas las disciplinas, pero no es la única disciplina que te construye. Tienes que estar muy en línea con tu agencia digital, tienes que estar en línea con tu agencia de medios. Es un ecosistema completo. Es un ecosistema, tienes que estar en línea con cómo comunica la experiencia en el venue. Entonces todo se tiene que hablar y las expectativas tienen que estar muy claras de quién te hace el delivery de cada disciplina. Y es one team. ¿Se vuelven One uno, team. aunque sean diferentes agencias? Exacto. Ah, mira, la importancia del trabajo en La equipo. importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Y no te miento, hay agencias que entran un poquito más celosas de esto es mío, este es mi territorio, aquí nadie me pisa, etcétera. Pero hay agencias como nosotros y otras también dentro del ecosistema que somos, oye, mira, aquí no hay competencia, aquí hay one outcome. En esta vez estamos trabajando para un mismo proyecto. Es un mismo proyecto, es un mismo objetivo, como Mira qué todos le echamos la interesante. carne al asador Ajá. y cómo todos trabajamos en conjunto para que esas experiencias, esas historias se cuenten de la manera más poderosa y todos ganemos. Para que se cumpla el objetivo final, que es esa Exactamente. comunicación, ese hacer equipo, hacer tribu, construir más allá de lo que tú puedes lograr. Totalmente. Mira qué interesante, porque sí tienes razón. A veces podemos confundir de atrás, como sabemos que Trama está ligada a ciertas marcas, es como de, ay, Trama hizo todo eso. Trama hizo su especialidad en eso y logró convocar a más equipos para que esa idea creativa, esa experiencia, nazca. Totalmente, Vane. Y vuelvo Wow. al punto que te hablé en un principio. El valor de también entender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y requiere mucha humildad y mucha valentía también ir con otros partners y decir, tú eres el mero en esto, ven y únete a mi equipo y seamos el mero juntos. Claro. Y creo que eso ha sido también el éxito de este proyecto estos últimos Es una 5 gran años. clave. Porque, mira, somos una agencia, yo le digo a todo el mundo, chiquitos pero poderosos. ¿Y por qué? Porque tenemos ese valor y esa humildad para conectar. En México se dice chiquitos pero picosos. Chiquitos pero picosos, me encanta. O sea, traemos el picante y el chile al 300% entonces, Sí, porque claro. sabemos que somos muy buenos conceptualizando, creando historias, connecting the dots with the network interno y externo y llevando eso a experiencias que cuentan esas historias y que creen comunidad. Pero no necesariamente yo soy la mejor produciendo un Claro. comercial que a veces me pide el cliente o un super concierto o una iniciativa que va más hacia la parte corporativa de vocería súper especializada. Y es ahí en donde yo traigo a mi séquito de brothers y sisters expertos y digo, tráeme, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu point of view? Armémoslo juntos. Contratas a los mejores para hacerlo mejor. A los mejores para ser el mejor y son parte de un ecosistema
hermoso que hemos armado estos últimos 6 años, 6 años, porque ya estamos terminando el 5º, del cual me siento completamente orgullosa, porque yo no necesito un equipo de 70 personas para decir soy una gran agencia. No, es Yo el necesito talento. a mi talento core con el talento y los partners Correcto. especializados que nos pueden hacer aún más grandes en cada proyecto, porque cada proyecto hoy en día tiene un formato diferente, tiene una historia diferente, tiene un ecosistema diferente. Y ahí está el win-win para todos. ¿Y cómo podría haber mensajes que se contraponen, no? Sí. Porque creo que en alguna época, por suerte cada vez menos, por suerte yo creo que ya cada vez existen más líderes, más gente, más emprendedores, más que quieren trabajar en equipo y que además saben que cada visión es importante y que no necesitas, porque antes sí te pedían esas credenciales, ¿no? Ujú. Y a mí, o sea, nosotros como medios también, antes pasaba de, híjole, es que no puedo pautar en un medio que no tenga más de un año. Y entonces, ¿cómo quieren que sobrevivan los medios? Totalmente. Si nadie quiere pautar con ellos por suerte ya no es así, pero antes, de no puedo pautar porque las políticas dicen que no puedo pautar contigo porque no tienes más de un año. Ok, ya me estás mandando a no sobrevivir. O sea, a carencia total. Y luego también, agencia era de, ¿cuánto tiempo llevas en el medio? ¿De cuántos es tu equipo? Porque, bueno, si eran ¿Dónde de están 100 tus para arriba, oficinas? claro, ¿dónde están tus oficinas? ¿Dónde Bendita está tu pandemia, eso sí oficina? lo O la cambió. nueva, que también existe aún, que Oh. yo digo, oh my God, ¿a cuántos premios has estado shortlisted? ¿O en qué rankings has estado? Que a ver, se vale. Sí, sí, sí. Se vale que te Depende midan de lo con que esa estés vara. buscando, Depende ajá. de lo que estés buscando. Pero creo que eso también se ha transformado y los clientes se están dando cuenta que esas agencias dinosaurio, que no que venían con grandes equipos, con grandes formatos, con una trayectoria de 20 años, no necesariamente son las que tienen la agilidad hoy en día O la innovación. para transformarse y ser innovadores. Sí, claro. Entonces, como hoy en día tienes que estar anclado en un contexto cultural, act fast, historias reales con gente real en un contexto real, no todas pueden moverse con esa rapidez. Entonces nos están volteando a ver a las agencias más pequeñas, más boutique, en donde la agilidad está en el corazón y el Claro. conocimiento de las audiencias, Gen Z, los nuevos talentos, las nuevas formatos, las nuevas generaciones, está en el día a día, porque trabajamos con marcas que están en la cultura, que mueven la cultura, desde el alcohol, desde la hospitalidad, desde los bares que tenemos que han ganado premios, desde las marcas que también son emprendedurismos mexicanos. también. Entonces traemos esa visión muy ágil, muy fresca, que es lo que permite a estas marcas voltear y decir, ¿cómo me meto ahí y cómo rompo y rompo en la cultura? Es que además, si ya la manera de emplear cambió, lo acabas de decir, hay diferentes generaciones. Exacto. Esas diferentes generaciones tienen objetivos diferentes, su modo de trabajo es distinto, la forma de crear es distinta. O sea, no podríamos medir a una empresa por el número de empleados que tiene, porque muchos a veces son de freelance. Totalmente. Muchos, como tú, o sea, para un gran proyecto, oye, yo cogeo de este lado, necesito tin, y vas haciendo tu armadura y tu ejército y todo para crear. Totalmente, Vane. Se evoluciona desde cómo contratas. Claro, y más en un ecosistema ahora en donde las comunicaciones no solo están de la mano de las marcas y de las agencias, sino ya la misma audiencia está empoderada a hacer su propio canal de comunicación. Totalmente. Y eso lo ves en las redes sociales en donde cada quien ahora con un micrófono en mano o un micrófono puesto está contando sus propias historias. Y puede dar los reviews de los productos que está usando. Exacto. Ayer vi un meme. Ajá. Sí, perdón, los memes nos gustan. Que era de el mejor review que puedes encontrar en Amazon. Y era una foto de una mujer tirada en la montaña. Y decía, aquí está la foto de mía cuando iba rodando por la montaña. Me tiré, me arrastró, no sé qué. Y mis leggings no tuvieron ni medio hoyo. ¿A quién le vas a creer? A la señora que cayó por la montaña con su historia de casi muerte. De casi muerte. O a la marca te diciéndote, mi spandex es el mejor del mercado porque lo certifica el ISO 309. No, bueno, nunca se me va a olvidar. Creer? O sea, no, graciosísimo. hay que buscarlos y ya sabes que
aguantan una rodada de una montaña. Totalmente. Es la veracidad, la forma en que contarlo, todo el corazón, pero ¿cómo Y la haces? autenticidad. Autenticidad, claro. Ujú. Sí, ya es muy difícil engañar a la audiencia. Muy difícil, O muy sea, difícil. La audiencia no come cuento. No. Tienen un olfato ultra desarrollado para saber qué me estás tratando de vender. ¿Por qué? Escondido Porque con, así. con adornitos en tu comunicación. And what's the real stuff. Sí. Y hoy en día, como bien lo dices, la audiencia no come cuento. Y si tu historia no es auténtica, si tu historia no es creíble, si tu historia no está fundamentada en la actualidad, la cultura, en experiencias reales, Claro. no conecta, porque there's no bullshit. Y No. perdón, Ay, no, aquí que se puede diga hablar de aquí todo. estas palabritas, pero es la realidad. O sea, no hay manera de engañar a la audiencia y ponerle adornitos en tu historia para que trascienda. Y esa es mi principal conversación con las marcas. ¿Qué le estás diciendo? Les estás diciendo que tu saque es el mejor. ¿Por qué? Porque está hecho del mejor arroz, porque trae la mejor tradición del cuarto de Koji, porque trae el mejor packaging. ¿O por qué le estás diciendo esta historia? O sea, es el cuestionamiento, Claro. es el pensamiento crítico acerca de cómo vamos a contar esas historias. Y que se lo tienes que hacer a tus clientes para poder contar la historia. Totalmente. Porque si tú nada más recibes un brief con lo que quieran contar, repetimos, Sí, está muy sesgada esa información. totalmente. Y los objetivos reales, que siempre hay un objetivo real. O sea, luego a veces nos da pena. ¿Por qué le haces? Da igual, porque quiero ser la más bonita del mundo. Ah, bueno, entonces no te pongas tanto botox, mejoraste, pero se vale, cada quien lo que quiera. Obviamente. ¿Por qué tienes tantas maestrías? Porque me pongo loca si me sobra tiempo. Obviamente. No, cada quien a lo suyo y siempre hay un fin último. Las marcas quieren vender sus productos. Cuando eres marca personal te quieres vender a ti mismo. Sí, claro. Cuando estás buscando novio quieres tener tu mejor versión para ser la más bonita de la fiesta o Pero esa la versión más tiene que ser interesante. congruente. Congruente contigo y con tus valores. Y esa es la palabra clave, Porque Vane. todo sale a la luz. Si tú estás contando una historia que no es congruente, que no va con tus valores, que no conecta, que no tienes un reason why y una Pasa. claridad, se siente forzado. Y ahí es cuando tu audiencia smells the bullshit. Sí, claro. Y dice, siento que esto no. Esto no es por acá. Pero creo que eso inicia también en la forma que tú tienes de buscar a tu equipo. El equipo que sí está contigo al día a día. ¿Qué cualidades buscas? Porque también es muy fácil. Hay gente que es grandiosa dando entrevistas. Y luego ves el performance y es como de, pero ¿cómo? Si no pasaba nada. O cuántas veces no llegamos a decir, qué bueno que ya no lo preguntan, pero antes sí preguntaban. Oye, es que hay veces que uno se tiene que quedar más tarde. No importa. Yo siempre voy a estar aquí. Sí importa cuando es hora nalga, perdón. O sea, claro que importa. O sea, si son las 9 de la noche y ya no tienes nada que hacer, dices, siento que sí me podría haber ido a las 5, aunque el horario diga otra cosa. Sí. ¿Cómo le haces para detectar, porque también es un músculo, creo, detectar quiénes son las personas correctas? O sea, ¿es por el currículum, es por la pantalla, es por qué? Vane, yo tengo 4 elementos que utilizo como, digámoslo así, valores clave que debe tener cualquier persona que entra al equipo en Trama. El primero es, tienen que ser storytellers. Tienen que ser grandes storytellers porque si estás en una agencia en donde las narrativas son el corazón de lo que vendemos, pues tienes que saber contar historias. Sí. Y esas historias van desde el director creativo que te crea toda una plataforma hasta el asistente de cuentas que va y te cuenta cómo fue el performance del creador de contenido y cómo contó la historia de tu marca. De acuerdo. ¿No? Entonces tienes que ser storytellers. Y eso se puede ver desde cómo te cuentan su historia de vida y el currículum. Totalmente. Que cuando te se cuenten una sientan aburridísima. en esa entrevista, la primera pregunta es, cuéntame una historia en donde hayas sufrido y en donde hayas trascendido y en donde hayas aprendido Ya la va a tener que a lo cambiar que eres después hoy de en este día, podcast. ¿no? Entonces sí, ya están preparados, pero esa es una de las grandes preguntas. Claro. La segunda pregunta es pensamiento crítico. O sea, yo no quiero ovejas blancas o cisnes blancos, yo quiero black swans.
Y estos cisnes negros son los que se distinguen dentro del montón porque saben identificar críticamente qué idea es buena, qué idea no es buena, qué camino puede ser exitoso y qué camino no. Y a veces nos equivocamos, ¿eh? Sí, Pero sí, si no sí. existe ese pensamiento crítico y en la entrevista también no demuestran como ese criterio para saber en esos ejemplos que nos dan cómo se equivocaron pero aprendieron, cómo cuestionaron los proyectos, cómo levantaron la mano y dijeron, no me huele que es por aquí. Y Ujú. tuvieron voz y voto y valentía también para Claro, alzar el se megáfono y necesita. decir, oye, mira, creo que, o sea, constructivamente esto no va por acá. Entonces ya nos jala, porque no somos yes men del cliente. El cliente nos Exacto. contrata y cualquier persona que conectamos con la agencia nos contrata es por ese pensamiento crítico y por esa expertise. Ujú. Entonces eso es lo segundo. Lo tercero es ambición positiva. Yo quiero gente que conmigo se quiera comer el mundo. Y la ambición no es una mala palabra, es No, una no. palabra súper positiva y que quiero que todo el mundo tenga en su ADN. Yo quiero gente que quiera crecer, gente que me diga, mira, yo estoy entrando a tu agencia porque me encanta la posición de gerente, pero yo en 5 años quiero ser directora. ¡Pum! ¡Pum! Ajá. ¡Pum! Y quiero ser directora porque siento que te puedo aportar A, B, C, D. Y tengo que aprender. Tin, 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 tin. Claro, Sí, y claro. quiero aprender esto de ti, pero también quiero que tú veas esto de mí. Guau. Eso me encanta. Cuando me dan Sí, esos sí, ejemplos sí, y me sí. dicen, quiero que veas esto de mí y cómo yo te puedo aportar esto, Ajá. porque vengo de esto y esto y esto, ¿no? Entonces, son entrevistas que a mí me deslumbran Claro. cuando tienen esa ambición positiva, Ujú. ¿no? Claro, en positivo. Sí, Yo Y- también creo que la ambición es una gran cualidad. total. En positivo. Total. Y no solo la ambición positiva, Vane, sino el cuarto elemento, que es súper importante, la influencia positiva. Mm. Yo quiero entes de cambio internamente. Quiero Ujú. personas que me contribuyan a mi clima organizacional, que sean disruptivos, que sean innovadores, pero que trabajen en equipo y se hablen entre sí. Que se den feedback, que se den coaching, que se agarren por las greñas, no me importa, pero que lo hagan siempre desde el punto de vista de tener una influencia positiva. Ujú, Porque ya cuando empezamos a tener manzanas podridas dentro del equipo, ujú. Ush. contamina completamente el ecosistema. Y nos Ujú. pasó. Nos pasó hace poco, hace como año y medio. Tuvimos tristemente un equipo que se fue carcomiendo. Y triste, porque si lo hubiesen platicado en el momento, si hubiésemos hablado, si hubiésemos tenido esa valentía de hablar, del cómo te Como equipo, de sentías hablar como equipo, no en individual. del cómo te podías resanar y no Ujú. ir así en individual, como agarro este aliado por acá, luego este por acá y carcomo por acá, ya soy un grupito, pues esos grupitos el mismo sistema los expulsa. Claro. Me explico, porque Sí, ya sí, no se empiezan sí. a sentir bien, se empiezan a carcomer, etcétera. Entonces es triste. No, y si Porque- no hablas, o sea, todos tenemos historias en Total. nuestra cabeza. Total. Y si no levantas la mano, te quedas en un me hacen. Híjole, esas personas que amanecen es que me hacen, es que me dijo, es que me pasó. Os que me trataron así. ¿De verdad creen total. que giramos, o sea, que la gente nada se levanta en, hoy voy a hacerle a Vane tal? No, ¿cómo se sintió la otra persona? Todos podemos tener días malos, todos tenemos días muy buenos, todos tenemos, siempre digo, hasta un ser de luz se enoja. Esa comunicación de equipos nunca se debe de perder. Nunca se debe perder y hay que fomentarla. Por eso la influencia Sí. positiva es un valor clave en la agencia. Y creo que aprendimos mucho de este episodio. A mí me pegó muchísimo, Vane, te confieso, porque Ujú. siento que es algo que se vive mucho en los equipos de la agencia, que hay mucha rotación. En mi caso, no habíamos tenido rotación, o sea, éramos una agencia que teníamos un equipo sólido durante 4 años con un nivel muy bajo de rotación. Si se iban, era porque conseguían una oportunidad mejor y yo los aplaudía Claro, porque jamás le vas decía, a cortar las alas a Dios alguien. mío, tú soñaste con trabajar en cine, soñaste con trabajar de tal y conseguiste la oportunidad, go ahead, ¿en qué te ayudo? Ah, ¿En qué te ayudo, no? sí, Pero claro. ya cuando hay un tema en donde quieres a los talentos, pero ves que no necesariamente todos los talentos están en el mismo nivel de madurez, en el mismo nivel de influencia positiva para tener estas conversaciones difíciles, para postrarse con sus conflict partners, ¿no? O tener una sesión de feedback o coaching en donde abres qué te duele, qué me pesa, qué no me gusta de ti, qué no te gusta de mí, estás dispuesto a escuchar y se pierden esos talentos y se van de la agencia justamente por no sentirse escuchados o por no abrir el espacio para sentirse escuchados, duele.
porque son Claro. talentos que has construido, talentos que les has agarrado cariño, que respetas, que admiras. Pero bueno, también todos son ciclos y tampoco puedes forzar el ciclo. Entonces, maybe ese ciclo ya no está ahí y ellos también tienen que trascender. Y también se necesita una piel para saber y tomar esas Exacto. decisiones. Este Exacto. ciclo acabó, tengo que hacer estos movimientos. Exacto. Porque a fin de cuentas, tienes que cuidar a la empresa. Total. Tienes que cuidar esa visión, esos objetivos, la misión, que todos estén en ese canal. Y se vale. A la empresa y al equipo, Vane. Sí, Porque sí, al sí. final de No, cuentas, al el equipo ante corazón- todo. el corazón de la El corazón de una agencia- empresa es la persona. El equipo siempre será el corazón de la agencia y creo que por eso hemos aprendido ahí y ha sido en ese sentido duro, pero también muy gratificante. Y creo que es lo que nos ha hecho más fuertes y es lo que somos hoy en día. Pero son decisiones que como Ujú. líder se deben de tomar y que luego no son sencillas y que no son aprobadas y que baja la popularidad totalmente, pero Total. son decisiones que se tienen que tomar. O sea, ahorita que mencionas lo de las manzanas podridas, a mí me llegó a pasar también cuando entré a una empresa que necesitaba toda la reestructura comercial, analizar, primero analizas, no llegas a tomar decisiones así de, ay, siento que ya no, siento que el sí, no, analizas. Y lo que yo detecté es que había una persona en comercial que era la que facturaba como diosa, o sea, Ujú. tin, 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 tin. Algunos clientes tenían quejas, pero internamente era la primera que cuando se quería cambiar algo, la primera que hacía cara, la primera que iba detrás de todos de, ¿creen que sí es buena idea? ¿Creen que no sé qué? La primera que hacía dudar al equipo. Entonces tuvo que tomar una decisión de, es la que más ingresos trae. Pero yo, o sea, porque se está carcomiendo a todos los demás, porque les está generando inseguridades, porque no está compartiendo que no sé qué, prefiero tomar ese riesgo a seguir con alguien que no suma. Claro. No sumaba. Y de verdad que cuando hicimos ese cambio, que sorprendió muchísimo, porque luego pensarías que, y más en comercial, que el underdog, el que no está facturando, el que no está trayendo, pero ¿por qué no lo está Ujú. trayendo? Porque realmente no pertenece a comercial o porque hay un escenario que no le está contribuyendo. Y cuando quitamos ese elemento, cambió totalmente, sí, o sea, cambió la vibra, cambió la esencia de las personas, ya querían hablar más, ya querían estar más involucrados. Y esos ingresos, o sea, creo que nos pegaron un mes y al siguiente todos despegaron. Totalmente. Porque se tiene que hacer. No, y porque aligeró también el ambiente, seguro, y generó Sí, sí, fluidez, sí. y generó otras vistas y otras oportunidades que antes capaz en un ambiente medio tóxico no se perciben, Claro. porque se siente la pesadez, ¿no? Y nadie Entonces, quiere hablar ya, o sea, quieres subsistir y Mm. quieres pasar ese día así de, ¿cuántas horas más me quedan aquí? exactamente. Por favor, quien nos esté oyendo, nunca dejen que se los carcoman esas horas. O sea, No, siempre es mejor total. hablar. Total, hablarlo o cerrar el ciclo. También es sano. También debe ser honesto. Oigan, Es a sano mí ya me cerrar choca el lo que ciclo, hacemos. claro. Y se Por vale. eso uno también cambia de trabajo. ¿no? Se vale. O sea, se vale cambiar de trabajos porque llega una mejor experiencia. O se vale también cambiar de trabajos porque Ya no te llena. no eres coherente. O sea, o no te llena o hacia dónde va, simplemente ya no eres tú. Porque la Karen que agarró las 2 maletas y saltó al vacío no es la Karen que ya ha construido casi 5 años ya, casi 6 años. Exactamente. Sí, Fred, no soy la misma, sin duda. Los años en agencia son divertidos. Los años de Pero- agencia son como los años perro. Exactamente, eso iba. Pero son como los años perro. Son 5 años que se sienten como 10. Es que justo ya Pero te juro llenos que de por eso a mí me está aprendizajes. costando mucho trabajo encontrar esa línea de tiempo, porque es como, no, lleva haciendo tantos proyectos, lleva creciendo tanto, lleva más. Sí, sí se siente como más y es un ritmo mucho más acelerado que versus el mundo corporativo, pero es un ritmo delicioso porque también trabajas con diferentes industrias, cada proyecto es diferente, tenemos también la fortuna de elegir con quién trabajamos, entonces eso también nos pone un Creo nivel. que es una gran ventaja que tiene. Claro, es una gran ventaja y es ese poder de decisión que a mí me hace no ver atrás y decir qué hice. No creo que nunca he volteado atrás y decir qué hice porque emprendí, sino todo lo contrario. Ha sido tan rico, tan enriquecedor en el sentido de las diferentes industrias, clientes, personas nuevas que hemos conectado, pero sobre todo la comunidad que hemos Sí, armado. eso sí es Comunidad de impresionante. clientes, comunidad de
super ad supporters de la agencia, comunidad de storytellers también, porque trabajamos con todos los creadores de contenido, aprendemos de ellos, ellos también aprenden de nosotros, trabajamos como un equipo. Entonces está muy padre, porque ahí está la innovación, en los múltiples formatos, en las múltiples comunidades, en las múltiples agencias trabajando contigo y haciendo one team. Entonces creo que esa es la evolución de la agencia tradicional de PR a una firma de storytelling, ideas y creación de comunidad como La Estrama. Y eso es lo que yo le vendo a mis clientes. No te vendo llenarte el evento, no te vendo el comunicado de prensa y no te vendo una convocatoria. 60% canaperos, 30% personas de tu interés. Yo te vendo grandes historias y son ideas contadas por real people en real experiences que conectan empáticamente con lo que tu audiencia está buscando. Porque las audiencias hoy en día tienen que estar, y ya han estado, en el centro de las historias. Totalmente. Porque ya cambió, porque la forma de comunicar cambió. Y para que las agencias sigan siendo exitosas, o ese modelo de negocio, o ese corazón por el que viven, tienes que cambiar como cambia el mundo, como cambian tus clientes, como, bueno, a veces los clientes hay que decirles que es bueno el cambio, porque sí, hay grandes marcas que parecería que están haciendo lo mismo, pero ya no lo cuentan igual. Exactamente. O sea, pues sí, es tu mismo producto y ha trascendido a través de generación y generación, pero no le hablaste igual a la generación de antes, no estás contándolo de una misma manera. Y en ese grado de importancia, porque ha tenido que ser. ¿Qué ha pasado cuando ustedes deciden dejar a una marca? ¿Por qué lo deciden? O al revés, cuando de pronto crees que lo estás haciendo todo bien, o sí estás haciéndolo todo bien, y llega la marca y dice, ya no más. Nos ha pasado en ambos casos, tanto que nosotros decidimos no trabajar como ellos deciden no, por ejemplo, renovar un proyecto o un contrato. Y es perfectamente normal en esta industria cuando llega un punto en donde no hay esa unidad o esa congruencia, ya sea en los valores de cómo trabajamos o también en la modalidad de contar historias. Nos pasa mucho cuando cambian los equipos y son equipos que no entienden las disciplinas. Entonces veníamos trabajando en un modelo de entrega de resultados de contenidos, visitas. Por ejemplo, trabajamos con muchos hoteles en donde hacemos muchísimas visitas porque las historias se tienen que vivir on-site. Claro, yo no te igual un comunicado de prensa. De la margarita perfecta en un hotel, en Los Cabos, y cómo se vive dentro de un ambiente de relax, o el elemento wellness en otro de los hoteles que llevamos, que es el santuario para los sentidos, si tú no lo vives en carne viva. Totalmente. Entonces, se han reducido presupuestos, han cambiado los equipos, etcétera. Y cuando llegamos al meollo de las ejecuciones, nos damos cuenta que no estamos en la misma página, porque a veces todavía existen generaciones que creen que contar historias se hace solo a través de un comunicado de prensa y se hace solo a través de conferencias o toda la parte tradicional, que sí forma parte del ecosistema, pero las experiencias y las emociones no se llegan a transmitir de la misma manera. Entonces, cuando llegamos a un punto en donde el cliente no está en ese entendimiento del poder de las experiencias, el poder de la empatía, el poder de hablar el mismo lenguaje, de trasladar a tu consumidor potencial a que viva en carne propia, o a los medios para que cuenten en carne propia lo que tú estás vendiendo, ahí es donde empieza el cortocircuito. Claro. Y ahí es donde ambos decidimos, mira, probablemente no estamos en el mismo stage. Y es completamente válido, porque nosotros estamos trabajando multiformatos, trabajando experiencias que busquen conectar emocionalmente con el consumidor, que sean auténticas. Esos son los 3 valores, ¿no?, que buscamos, que sean auténticas, que estén conectadas con la relevancia cultural, pero sobre todo que generen emoción. Si no hay esos 3 factores y no me permites exponenciarlo, a que lo vivan en carne propia, ahí es donde ya vemos se va a quedar corto ese cortocircuito, y se queda corto. Y yo creo que orgánicamente se van diluyendo esos clientes y esas relaciones. Claro, porque ¿no? Para ustedes puede ser un poco frustrante trabajar sesgado, y para el cliente es como
Es que no estás haciendo lo que yo digo. Sí, no estás haciendo lo que yo le digo y también no Y le no estás- entiendo. Sí, claro. No le entiendo. Y se vale. Y se vale. Se vale. Y se vale. No le entiendo el valor. Ujú. Y hay diferentes stages. Yo creo que por eso, creo que ahorita toda la transformación digital, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte del new PR y new formats, está agarrando un auge durísimo en donde si no te montas en el barco te vas a quedar atrás. Claro. Y te pero vas a todo. transformar, o sea, es como en aquel momento Blockbuster no se transformó y mira, llegó Netflix con sus nuevos formatos y sus nuevas audiencias y su nueva manera de comunicarse y es lo que está hoy en día rigiendo los contenidos, ¿no? Ujú, ujú. Los contenidos en casa y el entretenimiento. Entonces es lo mismo para la industria de las historias. Si no tienes una gran idea, si esa idea no está fundamentada en tus raíces, y pongámoslo inclusive un nivel más arriba, si esa marca que está comunicando esa idea es una marca de lujo y no comunica su craftsmanship, su historia, quién está por detrás de la marca, cuál es la Sus artesanía, diferenciadores. su diferenciador, pues no jala. Claro. Porque estás en un ecosistema ultra saturado Ujú, ujú. y Es no vas a puede destacar. ser una marca de lujo más. Puede ser una marca de lujo más o una marca de lujo vacía. Sí, sí. Y las marcas de lujo vacía que solo les pega emplean lo muchísimo. superficial, les pega durísimo porque eso ya no es sustentable. Y porque ya hay otra nueva forma de consumo. Total. Y es un volvemos consumo, a la espiral de la audiencia. y es un consumo que está apuntando a la sustentabilidad, está apuntando a lo hecho a mano, está apuntando a las personas detrás de las historias, está apuntando a la creación de contenidos en multiformato. A mí no vengas y me lo digas en un formato tradicional, ven, dímelo en multiformatos y en multiaudiencias y cuéntame la historia real. Es la señora de los leggings Claro. lanzándose de la montaña, amo, mi te la voy a Vane. mandar. Es hermosa esa señora de los leggings. Está ya para la marcarlo en quiero. un war room. O Ya la sea, quiero. Cuando uno crea que ya perdió todo, que ya no sabe dónde empezar a crear, es Sí. volverte a ir al centro, a tu ser, a la realidad, a la historia que quieres A tu contar, a la centro. verdad. A tu centro. Lo dijiste clarísimo, porque si no estás en tu centro, no eres auténtico. Y si no eres auténtico, no conectas y no generas emoción. Y se Entonces, nota. ¿cómo esa autenticidad en unión a lo que está pasando allá afuera? O sea, si tú eres una marca que promueve los valores alineados a, no sé, digamos, el arte y a los creadores y quieres impulsar a los creadores y quieres hablar, pues qué mejor contexto que hablar en un contexto de la Semana del Arte en México. Claro. Entonces, ¿cómo ahí encuentras un rol para tu marca? Lo conectas, lo haces relevante, etcétera. O, ¿por qué no? Te creas tu propia plataforma Ujú. de arte con tus valores, que hable del por qué tú estás ahí, cuál es el reason why. Entonces, creo que todos esos elementos vas armando las piecitas de tu ropa en cabeza y es lo que hace no solo lo que muchos colegas llaman, no solo un storytelling poderoso, sino un story doing poderoso. Me gusta. Conectas tu historia con la acción y el contexto. Entonces, por ahí también va la evolución. No, es que Trama es ese laboratorio de storytelling. Sí. Es la evolución de Trama a través de los años, la evolución de la líder, cabeza de Trama, la evolución de todo el equipo. Y quien nos esté oyendo también les estamos dando unas grandes clases de storytelling, hasta grandes clases de entrevistas, pero sobre todo de no perder esa esencia, de no perder quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Sí, totalmente. Y fíjate que es curioso, Vane, porque no solo trabajamos con marcas, sino también nos han buscado personalidades. Claro, es que Key la imagen opinion propia. Hablemos de leaders, eso. que buscan construir su marca, Marca propia. personal y Ujú. todo. Y fíjate que ha sido difícil trascender con ellos porque creen que vendiendo solo un producto o su experiencia es suficiente. Y cuando le Mm. mandamos un cuestionario de autoconocimiento, se dan cuenta, Y qué fuerte ha de ser ese cuestionario. súper fuerte, que sin conocerse a sí mismos es muy difícil hablar de sí mismos. Claro. Porque entonces, ¿qué le vas a hablar? ¿De un producto, de un producto, de un producto? ¿O de mi experiencia, de mi experiencia, de mi experiencia? ¿O cuando hice este proyecto, la? No, no, no. Yo siempre les digo, cuando vienen esas primeras entrevistas que quieren, ay, Karen, ayúdame, porque quiero tener un podcast y quiero vender mi libro, o quiero, soy médico y quiero ser el mejor médico y tener un espectacular en el periférico. Siento que un médico no se busca en un espectacular. Oh my God. Y yo les digo, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué te ¿Cuál es tu mueve? esencia? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu diferenciador?
se quedan así, cucu. Bueno, no, mi proyecto y tal, y mi consultorio, o que voy a lanzar un libro y cuento estas historias. Bueno, pero ¿de dónde partes? ¿Por qué escribiste el libro? Vámonos 7 pasos atrás. Claro. Y de ahí encontremos esa historia. Porque esa historia es la que va a potencializar tu libro. Esa historia es la que va a dar ese toque auténtico, ese toque creíble, ese toque humano. Porque humanos le hablan humanos. Sí, sí. ¿Cuáles fueron dentro de ese journey tus fracasos? O sea, pelemos la cebolla. ¿Cuáles fueron tus fracasos? ¿Cuáles son tus valores, tus creencias, tus sueños? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito que está en tu core y que quieres lograr? Y una vez que pelas esa cebolla, Sí. Vane, te das cuenta que todavía hay muchos vacíos. Pero esos vacíos te Esa es como la cuestionan. primera, no, yo creo que es la primera de las 100 cebollas que tienes que pelar. Claro, claro. Porque, a ver, Qué tú puedes tener un fuerte. libro y puedes tener un producto que vas a vender, pero también te estás vendiendo a ti como marca personal. Entonces, ¿cuáles son esos ángulos? Las audiencias se van a aburrir si todos los días viene y le dices, mi libro, El libro el libro. de un Leo. Exacto, el libro de Es un una agenda, Leo, really. el mejor signo del horóscopo dicho por mí, que soy Leo. Que soy Leo. Y he vivido, no soy Leo, pero No, pero he yo vivido sí me lo estoy creyendo por todo. eso. Entonces, que he vivido experiencias maravillosas. ¿Por qué la gente te va a comprar solo por ser Leo? ¿Cuál es tu historia? ¿O sabes qué me pasaba a mí de pronto? Hubo una época, que no digo que esté bien y que esté mal, todo el mundo reacciona a lo que pasa en tu vida. Ujú. Pero que conferencia, y sobre todo cuando querían ser una conferencia inspiracional, había una tragedia antes. Entonces llegó un momento en que era como híjole, ¿no? O sea, si para ser una gran conferencista me tiene que pasar algo Ay, no. horrendo, Ay, no. nunca lo quiero hacer. O sea, ¿por qué no de una historia positiva se puede construir también en positivo? Y sí llegó a pasar esa poquita. Entonces ibas a un evento súper entusiasmado y era historia 1 triste, pero salió. Historia 2 más triste y salió. Historia 3 y... Entonces los que no les ha pasado nada ¿Qué hacemos a los que no tenemos Ajá. tragedias en Qué nuestras suerte carreras? no tener una tragedia. Ujú. Qué mal quien tuvo que vivirla, porque sí estoy Qué consciente y no mal, estoy por quitando el supuesto. mérito, por supuesto, porque cada quien reacciona diferente a lo que les pasa. Una persona que se vuelve más mala, yo no creo que esté justificado, ese es mi punto de vista, y esa es otra historia, es que lo trataron mal y entonces se volvió malo. No, yo creo que no. Pero en ese llegó un momento en que yo no quería ir a ningún evento, y menos si había conferencia, porque no, es que de verdad yo no quiero ir a otra historia triste. Totalmente. Y las historias tristes, mira, sí, se respetan y Pero tienen no va su por ahí. valía y todo, pero siento que hoy en día la manera de conectar ha cambiado y evolucionado tanto que cada historia tiene diferentes ángulos. Ujú. Entonces, ¿cómo tú puedes contar tu historia desde tu transformación personal, desde los retos que tuviste que llevar, que pueden ser retos económicos, retos de valentía? Claro. ¿Cómo te armaste de valor Ujú, en ujú. contar tu historia? Tenía una amiga que recientemente me dijo, oye, mira, yo pasé por una tragedia y no me atrevía a contar mi historia. Pero cómo también te llenas de valentía y contarlo desde otra perspectiva que no sea la tragedia, sino Justo. sea el levantamiento, sea el valor, la valentía, el pararte frente a un micrófono, frente a una cámara y decir, esto me pasó, pero no me anclo en esto, me anclo en lo positivo que quiero construir y en lo que decidí construir a partir de ello, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo vas rompiendo esos patrones, esos modelos? Y también vas creando de donde no lo hay tu historia personal, tu historia de conocimiento, tus sueños, tus creencias, tus retos, tus miedos. tus miedos. Nadie Sí, sí, habla de los sí. miedos, ¿vale? Muy pocas personas hablan de los miedos, de los fracasos, y eso es lo que más conecta. No necesariamente la tragedia, pero sí que te Correcto. abras y que peles tu cebolla frente a tu audiencia y digas, esto aprendí, y estos son mis Sí, sí, takeaways, sí. y esto es lo que te dejo, ¿no? Porque puede ser una tontería, que te dejó marcado. Exacto. O sea, no necesariamente tiene que ser... Tragedia. Estuve casi en el Titanic No. y salí. No. El día que un maestro no te dijo algo incorrecto en un salón de clases, ese día pudo haberte marcado de una forma Totalmente. distinta. Totalmente. Y mira, te puedo contar de mi propia historia personal que en mi caso lo que me ayudó a dar ese giro y empezar a contar mi historia y otras historias fue
ya tener un suficiente posicionamiento para decir, tengo una historia de valor que contar, no solo desde el punto de vista corporativo, sino esconderme un poco detrás de los reflectores para aprender con humildad lo que otros me podían enseñar y ya de luego regresar y decir qué aprendí, cómo lo aprendí y cómo puedo influir positivamente en otros con ese aprendizaje. Entonces, las últimas entrevistas que he hecho han estado basadas en eso, porque todo el mundo me decía, oye, Karen, ¿tú qué? ¿Entrevistaste a Sting hace millones de años o estuviste con Elton John o hiciste la plataforma de Maroon 5 y tal? ¿Y por qué no utilizas ese conocimiento para estar? Yo digo, sí, yo tengo ese conocimiento. Ese me formó. Ese me formó. Pero el siguiente conocimiento ya del emprendedor, o sea, de cuando decidí emprender, tu nueva historia no solo me formó, sino me hizo en mi nuevo ser y en mi nuevo personaje. Ya no es la Karen corporativa o la Karen PR, es la Karen real, que tiene sus propias historias para contarlas. Y esas son las que me doy cuenta que conectan más. Porque la gente se identifica con las personas reales. Total. No con la mimetización de, es que yo fui la directora de PR de Latinoamérica de tal. Sino, no, yo soy Karen y viví esto y sí, me transformé. Sí, pero ¿qué pasó en ese inter que te hace ahorita? Y eso me hizo que me hace ahorita y me hace verlo desde otra perspectiva más humana. Sí, mucho más humana. Sí, porque nuestro apellido no es Karen de Trama. Exacto. No es Vanessa de Fast Company. Sí. Es Karen Nichols, Vanessa Luján. Sí. Y hemos estado en diferentes momentos haciendo cosas distintas. Totalmente. Y yo creo que ahí en las historias profesionales y sobre todo cuando tiene que ver mucho con la marca personal, es distinguir y ir armando tus capítulos. Porque sin cambio no hay historia. No. Sin cambio no hay historia. Por eso lo que hablábamos es importante abrirse al cambio, saltar al vacío, aprender, dentro de ese aprendizaje fracasar, abrir tu patio de juegos y jugar, masticar las cosas de manera diferente. Una vez que ya entiendes eso y pierdes el miedo, pues ya estás del otro lado. No, y tener esa capacidad de también traer nuevos equipos, para nunca entrar en la ceguera de taller, para nunca entrar en el aburrimiento, para no dejar de crear, para aprender, porque no me acuerdo en dónde leí, pero una vez leí que si pusiéramos atención a toda la gente que nos rodea y que también viene al caso con estamos tan distraídos porque luego vamos en el elevador y vamos en el celular, pero ya voy tarde a no sé qué hora. Si pusiéramos atención cuando te subes a un elevador al que está al lado, de verdad que algo le aprendes. Totalmente. Algo le tienes que aprender a todo mundo siempre. Totalmente. Es así, Vane, y mantener la visión abierta. Yo creo que a veces los creativos estamos muy anclados en la idea, y estás en el brief y generando esa idea y presentando la idea, pero también hay que salir, y es algo que yo también inspiro mucho a mi equipo. O sea, a veces esa idea no sucede en 4 paredes en la oficina, claro puede que suceder en el cafecito, en el parque, en el museo, en la nueva exposición, en el foro, en la fiesta, en lo que sea. O sea, a mí me tendrías que poner una alimentarse. regadera, porque miles de veces me ha pasado cuando me estoy bañando y es ¡tling! Vanessa, Ah, claro, tengo que hacer no sé qué, salgo y me grabo un voice note o no sé tú qué. acabas de dar en el clavo. Me tendrías que poner una regadera. De las ideas más geniales que se nos ha ocurrido a la agencia y que se me ocurrió pensando en el brief de un cliente fue en la regadera. Es que sí. Y de un pensamiento en la regadera salió el primer concierto pandémico en el Four Seasons con Alejandro Fernández y nuestro que fue principal magno. cliente, Ajá. Tequila Don Julio, Magno. en donde apoyamos a los bares y los restaurantes a que resurgieran, a que se reactivaran, vendiendo. Cada quien desde un cuarto podía ver el concierto. Exacto, era un vendiendo esas concierto. suites, esos cuartos. Claro, ya había habido unos offsites de eventitos y de conciertos en esa plaza del hotel. Sí, sí. Pero no se había hecho en pro de una causa, vendiendo los suites y las habitaciones para ver un gran talento como lo es Alejandro Fernández en medio de la pandemia y en pro de reenergizar esos bares y restaurantes. Claro. Lanzamos esa plataforma y fue un hit. Y se me ocurrió darle la vuelta a ese formato. Bañándote. Bañando. Regaderas para todos desde Regaderas ahora. para todos en la oficina.
regaderas. Entonces, no sé qué pasará. Hay que preguntarle a un doctor qué pasará. Uno está tan se relajado y es estimula. algo que haces Vas automáticamente. pensando, estás así entonces, con el soy más shampoo, limpio, soy más limpio. estás tin, tin, tin. masajeándote, así. Y sabes también donde ¿Qué sucede fluye? mucho en los sueños, amiga. Yo anoto los Ay, sueños. hay que tener el de este. Hay que tener el celular. A veces mi novio me dice, ¿qué estás haciendo? Debe Sí. creer que estoy chateando ¿Con con quién lo alguien engañas más. de madrugada? ¿Con quién me engañas? Y no, mira, lo que estoy haciendo es anotando. Se me ocurrió tal cosa y en la mañana me levanto y para lo que sí uso el celular es para anotar los sueños. Porque ese subconsciente Ujú. definitivamente trasciende y es mágico y te ayuda a crear, te ayuda a anclarte nuevamente, a ver que lo imposible es posible, como dice Nike, pues Sí, possible sí, is sí. nothing. Entonces, uno va generando esas ideas y ya cuando se las presentas al cliente, pueden parecer locochonas, muy, muy De ahí rasgadas la al gran frase de no hay principio, idea tonta. pero no hay idea tonta y no hay idea mala. O sea, hay que Y saberle rascar, hay que saberle exacto, ejecutar. Ojalá salieran todas las ideas y uno las escupiera en bruto, pero... total, total. Y eso es una parte de los principios creativos que yo tengo en mi equipo, o sea, buscar siempre Y ver el otras ángulo opciones. innovador. O sea, eso de hay que salir fuera de la caja ya es demasiado trillado. Nosotros, o sea, no estamos en la caja, ni estamos en la oficina, ni estamos en lo tradicional de esta disciplina. Claro. O sea, hay que ser realmente irreverentes. Y abrazar esa creatividad, porque pobrecitos de los creativos cuando tienen que entregar algo y están contrarreloj y es que no llegas, que Y no por eso en la llegas. agencia la creatividad es colectiva. Nosotros Claro. manejamos mucho lo de There's no I in team, hacemos un kickoff. Venimos los 20 de la agencia, nos juntamos. ¿Qué pensaste tú? ¿Qué pensaste yo? Ay, mira, yo pensé esto, lo otro. Hacemos un brainstorm, ganan las mejores ideas, las construimos entre todos y no es el pobre creativo sufriendo 300.000 Como antes, horas que como tenían todo el antes. peso y era de, no, es que espérate, el creativo no ha llegado. Y yo, sí, ¿será que Exacto. alguna vez llega? No, no, no. Sí, sí, es de todos. Es de Es todos. trabajo en equipo, es comunidad, es con autoconocimiento. Totalmente. Y es con introspección, tanto de lo que estamos haciendo como lo que está sucediendo allá afuera. Ujú, La ujú. palabra cultura es clave. Sí. Y quien nos escuche dirá, bueno, pero Karen, o sea, ¿cultura en qué tipo? Ser culto. Todo, Ir a desde el cultura, pop no. culture, desde Es todo. historia clásica, cualquier cosa. O Todo sea, lo que está es tener sucediendo información y es conocer. alrededor de nosotros, es tener el radar prendido, Ujú. porque lo que está consumiendo allá afuera nuestra audiencia es la oportunidad que tenemos para conectar nuestras marcas, nuestro proyecto, nuestro pensamiento, nuestro ser con eso. Porque ahí es Claro. donde están los intereses comunes. Y si tú eres empático con lo que está escuchando tu audiencia, si tú eres empático con lo que está pasando allá o sea, culturalmente y puedes promover y sembrar tu marca con un cambio o algo que aportar dentro de ese ecosistema, Ujú. ya estás del otro Y lado. en la diversidad. En la diversidad y la inclusión. No siempre vas a tener la razón. No todos se comportan como tú, no todos actúan como tú. Y es interesantísimo ver de dónde puedes agarrar. Sí. O sea, mucha gente critica a las Kardashians. Ajá. Debo decirles de mis shows favoritos. Pero yo porque las veo como esos grandes seres de mercadotecnia. Totalmente. No hay una que no la haya hecho bien, no hay una que no te esté vendiendo algo. Y lo supieron hacer. Totalmente. O sea, creativamente y para un estudio de mercadotecnia es boom. es un boom y es un boom que ha sido replicado en múltiples países. Aquí ves a los Zuritas. Exacto. Ah, Cada familia tiene un rol, cada Sí, sí, personaje sí. tiene un personaje, o sea, tienen un rol dentro de su familia, todos son multiplataformas, multicontenidos, o sea, es un modelo que cada vez más lo estás viendo en donde si estás dispuesto a abrir tu vida, es que hay que abrirlo. Y a sí, bueno, sí, si mercadear estás tu dispuesto, vida, sí, claro. pues mira, there's some business there, porque Ujú. vas a ver el lado oscuro, el lado no tan oscuro, pero la autenticidad conectando con quien quiere consumir ese contenido. Justo. Pues gracias por haber estado aquí. Creo que, y siempre lo digo, con que una persona le hayamos movido algo, se haya preguntado o haya hecho una reflexión, día cumplido. Gracias por haber estado hoy aquí. Me encantó tenerte, me Gracias a encantó ti. conocer más de cómo se crean las grandes historias, cómo se cuentan las grandes historias de trama
Y qué mejor que tenerte. Ay, Vane, gracias por el espacio. Creo que tenemos algo en común, tanto Trama como Bean, que es ser ese altavoz de grandes historias. Y admiro muchísimo tu trabajo. Muchas gracias. Y todo lo que has hecho aquí, memorable con todos los ponentes que han pasado por esta silla amarilla hermosa. Y pues bueno, agradezco el espacio y agradezco también todo este momento para poder conectar contigo. Y como dices, dejar un granito y dejar al menos algo que haya inspirado a tus escuchas a contar esas grandes historias desde cualquier perspectiva, ¿no? Y seguir que creo que es lo haciendo importante. esa comunidad. Seguir haciendo esa comunidad y seguir creando por más. Totalmente. Con propósito, comunidad y grandes historias, estamos del otro lado. Gracias. Gracias a ti, querida. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Be In es una producción de Lucid Films.